Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Gracias porque estás ahí acompañándome para volver a abrir juntos la palabra de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque saber que estás con cada uno de nuestros seres queridos y con nosotros nos hace vivir muy seguros. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando atravesamos por tiempos que no son buenos, tiempos de ansiedad, podemos aferrarnos a la oración y a tu palabra. Señor, bendice a cada persona que está escuchando este audio. Ayúdalos en el camino de la vida. Y que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te amamos. Amén. La lección para el lunes 17 de diciembre lleva por título Liderazgo de Servicio. Durante su ministerio con los discípulos, Jesús repetidas veces tuvo momentos en los que probablemente se sintió exasperado por la envidia por el poder que parecían tener. Leo de vuelta la frase. Durante su ministerio con los discípulos, Jesús repetidas veces tuvo momentos en los que probablemente se sintió exasperado por la envidia por el poder que parecían tener. Los apóstoles parecían estar ansiosos por convertirse en poderosos líderes del reino de Jesús. Incluso cuando los discípulos participaban de la última cena, estos sentimientos de dominación y supremacía eran tangibles entre ellos. Durante una de las ocasiones, Jesús expresó claramente sus pensamientos con respecto al liderazgo espiritual entre su pueblo. ¿Qué principios de liderazgo aprendemos de la exhortación de Jesús en Mateo 20, 25 al 28? ¿Cómo podemos manifestar ese principio en nuestra vida y especialmente en nuestra iglesia? Leamos Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos manifestar este principio en nuestra vida y especialmente en nuestra iglesia? En este pasaje conciso, Jesús nos presenta dos modelos de autoridad. El primero es la idea romana de autoridad. En este modelo, la élite se coloca jerárquicamente por los demás. Tienen el poder de tomar decisiones y de exigir sumisión de quienes están por debajo de ellas. Jesús claramente rechazó este modelo de autoridad cuando afirmó: mas entre vosotros no será así. Al contrario, les presentó un modelo de autoridad asombrosamente nuevo a los discípulos, un completo rechazo o reversión del modelo jerárquico con el que estaban familiarizados. El concepto de autoridad que Jesús presenta en esta historia se basa en dos palabras claves: siervos y esclavos. En algunas versiones de la Biblia, la primera palabra siervo a menudo se traduce como ministro y la segunda como siervo o esclavo. Por lo tanto, ambas palabras pierden así gran parte de la fuerza de la intención de Jesús. Aunque Jesús no deseaba abolir todas las estructuras de autoridad, lo que deseaba enfatizar es que los líderes eclesiásticos deben ser, antes que nada, siervos y esclavos del pueblo de Dios. Sus cargos no son para ejercer autoridad sobre las personas ni dominarlas o lograr prestigio y reputación. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir a que los fuertes sobrellevaran las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocan a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Esto está sacado del Deseado de todas las gentes, página 504. También puedes leer como lectura adicional Juan 13 del 1 al 20. ¿Qué ejemplo de liderazgo le dio Jesús a sus discípulos
¿Qué intenta enseñarnos Jesús en este pasaje y cómo podemos manifestar este principio en todos nuestros actos con los demás y dentro y fuera de la iglesia? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Negarse a uno mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:24. Alguien ha dicho que lo que se predica hoy desde nuestros púlpitos es un evangelio edulcorado. Vivimos en una época en que la buena nueva del evangelio se ha convertido en algo tan de uso común que ha dejado de ser evangelio. Parecería que seguir a Cristo no implique ningún cambio, como si ser discípulo de Jesús fuese algo semejante a ponerse una pegatina que diga soy cristiano. Y eso sería todo. Con la invitación de seguir a Cristo que se extiende desde algunos púlpitos, da la impresión que lo único que se requiere del que acepte tal invitación es decir algunas palabras, creer intelectualmente o caminar por un pasillo hacia el frente sin tener que cambiar nada. Jesús dijo que todos los que escuchan, a todos los que escuchaban, Jesús les dijo, y nos dice hoy a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. O sea, es necesario morir a nuestro yo y dejar que Dios viva en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino que conducía a Damasco, también encontró su propio final, pues este encuentro extraordinario fue el punto final al odio que había respirado contra los cristianos, el final de su orgullo, de su justicia propia, de su nacionalidad, de sus esperanzas, de sus sueños y de sus objetivos. Supuso una decisión de entregarse a la muerte no por suicidio, sino por el simple hecho de apartarse de su antiguo yo y de comenzar una nueva identidad en Cristo. Cuando se produce el milagro de la conversión, todo lo que se posee queda a completa disposición de nuestro Dios Creador, para los propósitos que Él estime conveniente, y nada de ello deberá nunca obstaculizar la obediencia absoluta a su mandato de amor. Jesús nos enseña día a día cómo vivir. Jesús no desea engañarte con un cebo, ni te propone tampoco un trueque para que lo sigas. Aparte de su persona, no te ofrece nada a cambio para que lo sigas. Él es completamente franco con respecto al costo. Preguntó, y te pregunta, y me pregunta, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Lucas capítulo 14, versículo del 28 al 31. Permite que el llamado a seguir a Jesús sea respondido por ti de forma clara y sencilla, y así tu vida será diferente. Jamás te lamentarás de hacer lo que Él te pida. Que puedas pensar hoy que todo lo que tu Dios vivo, tu Dios creador, tu Dios todopoderoso te pide es tu corazón, para habitar en Él con su Espíritu Santo, para darte las fuerzas de obedecer, porque ese poder no lo tenemos. Debemos dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros y pedirle a nuestro Dios Creador que nos ayude a morir día a día. Y así encontraremos gozo en la obediencia y deleite en entregarle todo a nuestro Dios Todopoderoso. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.